he sido criado en una cultura donde mencionar ciertas cosas parecía que no sonaban bien, no eran agradables. Una de ellas era precisamente el demonio, el diablo. La realidad, cuando éramos niños, pues nos enseñaban que eso cuanto menos se mencionara mejor. Hoy vamos a estudiar un texto donde pareciera que el diablo es el que toma posesión de una situación, pero donde resueltamente se ve con claridad cómo el Señor Jesucristo puede vencer, puede salvar cualquier situación con la que nos encontremos. Hoy el título de este estudio tiene que ver precisamente con un hombre que estaba endemoniado. Parece algo que pertenece a otro mundo, a otras entidades, a otras culturas, pero la realidad es que hay muchas personas en nuestro entorno que están controladas, que están dominadas por el mal. Suena un poco así raro poner los vellos de punta, pero esa es la realidad. Lo que pasa es que hoy el diablo lo hace con guante blanco, es muy delicado, y a nadie le da a entender que lo está envolviendo, que lo está dominando, sino que procura ser muy pausado en su actuación, pero lo cierto es que eso es una realidad. Personas que viven lejos de Dios están siendo controladas, envueltas por el mal, por el diablo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, queremos darte la gracia porque tú traes a nuestro estudio en este día la necesidad que tiene la sociedad donde vivimos de apartarse de ciertas cosas para vivir cerca de ti. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder comprender, a poder vivir la realidad de la bendición de ser dominado por el poder del Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, danos mentes dispuestas a aceptar, corazones abiertos para poder entender, y deseo de poder cada día conocerte más para vivir más como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Una serie de datos que podemos recoger en el texto que acabamos de leer, conocido por el endemoniado de Gadara, nos inclinan a creer que estos acontecimientos tuvieron lugar al anochecer. Inmediatamente después de la llegada del Señor Jesucristo a Capernaum, y después de haber calmado la tempestad en el lago, ¿recordáis ese episodio tan extraordinario cuando el Señor le dijo a las aguas que se callasen, que se paralizasen? Ilustra el relato el hecho de que podemos describir con confianza el lugar exacto en que nuestro Señor y sus discípulos tocaron la otra orilla. Las ruinas que sobre el llano de Genesaret lleva todavía el nombre de Kersa o Gersa, tiene que representar a la antigua Gadara. Todo el territorio circundante está minado de cavernas, está minado de cuevas en la roca caliza y excavaciones para tumbas, tales como las que habitaba este endemoniado. En conjunto, la escena forma un fondo muy adecuado al relato. Desde estas tumbas, el endemoniado, dice el texto, que salió corriendo y fue al encuentro de Jesús. En cuanto Jesús salió de la barca, dice el versículo 2, vino y se encuentra un hombre. Su estado era lamentable, con accesos de locura, un hombre violento, nadie se acercaba. Vivía en la oscuridad, vivía en la soledad, completamente abandonado. Según la común superstición judía, los espíritus malos habitaban especialmente en lugares solos y desolados, y cómo no, entre las tumbas. La descripción del endemoniado que sale de la tumba y va al encuentro de Jesús está lleno de vida. Su violencia,
la imposibilidad de ser controlado por otros, no había manera, la ausencia del dominio propio, su arrebato homicida, son muy bien descritas en el texto que tenemos delante. Tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en el monte y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Su violencia era tremenda. Esto ilustra y muestra la triste condición de las almas que caen bajo el dominio del diablo. Es verdad que algunos pecadores notoriamente voluntarios son como este loco, quiebran todo tipo de atadura. Solo servía de terror y de tormento, tanto a sí mismo como a cuantos le rodeaban, dice el versículo 5. El diablo es un amo muy cruel. Evidentemente, este era un caso que presentaba un grado extremo de estado demoníaco. Cristo, a quien habían acusado los fariseos de ser el representante del diablo en el capítulo 3, versículo 22, está aquí frente a frente con una manifestación extrema de poder e influencia demoníaca. La interrogante que se ha hecho a algunos enemigos va a ser contestada precisamente en esta demostración práctica del poder del Señor Jesucristo. Todos los milagros que siguen forman una culminación ascendente en contraste con la terrible acusación que poco a poco asumiría las proporciones de una blasfemia contra el Espíritu Santo y terminaría en la entrega a muerte judicial del propio Señor Jesucristo. Con poder irresistible, el endemoniado fue atraído a Jesús cuando desembarcó en la otra orilla, versículo 2. Aquí empieza la primera transformación en tres acciones comunicativas. Jesús atravesó el mar y descendió de la barca, una doble acción. Él cruzó, él descendió y se acercó a un hombre que lo necesitaba. El endemoniado salió de los sepulcros. Fue una respuesta desesperada. Estas mismas acciones tienen que darse en nuestra evangelización. Hay que cruzar barreras. Tenemos que ponernos en los zapatos de aquellos a los que hablamos y entender las reacciones ambiguas frente al desafío del Señor Jesucristo. Es difícil llegar a la gente, pero no imposible. Tenemos que intentarlo, tenemos que actuar, tenemos que salir de nuestra comunidad, de nuestro entorno. Y no debería pasar ningún día sin que hablásemos a alguien de la posible transformación de vida cuando Cristo entra a formar parte de nuestra vida, la vida de las familias, la vida de la sociedad. Como siempre, el primer efecto del contacto fue un nuevo ataque. Pero en este caso concreto fue un ataque moral, no físico. Dice, ¿por qué te entremetes? ¿Qué tienes tú que ver conmigo? ¿Por qué has venido antes de tiempo? ¿Por qué has venido a perturbar mi paz, mi aparente paz? Como siempre, también los demonios conocieron a Jesús, naturalmente que sí. Y su presencia pareció obligarle a confesarse como tales y por tanto confesar que reconocían a Jesús. ¿Por qué vienes a mí? En este caso, el efecto inmediato fue un homenaje. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Naturalmente que le reconoció, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Le manifestó en un lenguaje que nunca podríamos haber siquiera esperado. Este hombre se postró ante Jesús y en la bien conocida fórmula judaica, registrada por los tres evangelistas, dijeron, ¿qué tengo yo que ver contigo? Es verdad. ¿Qué tiene que ver el mal con el bien?
¿Qué tiene que ver mi situación con la que tú crees traerme? Y mejor, ¿qué hay entre tú y yo? No tenemos nada que ver. O como también podemos interpretar, no tenemos absolutamente nada en común. Los demonios que dominaban a su víctima no podían por menos que confesar su inferioridad y darse cuenta de su derrota, de su sometimiento, especialmente en una ocasión así. Y el judío, cuya conciencia estaba bajo el control de ellos, exclamó: «Te conjuro por Dios que no me atormentes». El diablo no quiere que se le perturbe. El hombre que está controlado y dominado por el mal no quiere oír nada acerca de la libertad del Evangelio, acerca de la salvación del Señor Jesucristo. Está bien en su medio, en su pecado. Esta extraña exclamación explica el temor expresado del tormento presente, o como lo recoge en Mateo: «Tú has venido a atormentarme antes de tiempo, a perturbarme, a sacarme de la situación donde yo me encuentro». La víctima, dentro de su propio tormento, no quería que se le moleste. Curioso, porque parece que está bien, él se encuentra bien. El mal se asienta con guantes blancos. Curiosamente, la presencia del Señor le perturbaba ese aparente bienestar. La semana pasada, cuando hablábamos de Jonás, este tenía mucho interés en demostrar que tenía razón en su argumento. Decíamos que la calabacera, ya te lo decía yo, algo que es muy frecuente hoy en día. Parece que tener razón es algo que nos gusta. ¿Cómo nos van a decir a nosotros lo contrario de lo que estamos pensando? Ya te lo decía yo. Mejor me hubiese sido seguir donde estaba y continuar haciendo lo que estaba haciendo. Pero el Señor viene a transformar tu vida, a cambiar tu vida, a renovar tu vida, a darte un aliciente completamente diferente, una razón de ser, una razón para vivir, una razón para demostrar seguridad, alegría y confianza. El Señor viene a trastocar completamente la vida del ser que está dominado por el mal. En todo el proceso se ve una lucha entre el hombre y los demonios que lo dominan. Habla uno y habla el otro, hasta el punto de poder llegar a confundirse. Y esa es la realidad. El hombre que está poseído se confunde con el propio diablo, y tanto habla el diablo como habla el hombre. Hay una confusión porque hay un acercamiento entre ambos. Por eso el Señor le preguntó: ¿cuál es tu nombre? ¿Recordáis esa pregunta tan tremenda? Mi nombre es Legión, versículo 9, porque somos muchos. Las transformaciones personales y sociales en la perspectiva del reino de Dios requiere que se le ponga nombre a los poderes del mal. Muchas veces no podemos afrontar porque no hemos descubierto, porque no sabemos cómo se llama, porque hay tal borullo, hay tal distracción, hay tal enredo en la mente, en el corazón del hombre, que no puede discernir exactamente cuál es la situación de su vida. Por eso Cristo le pregunta: ¿cómo te llamas? Porque quiere conocerlo, porque quiere saber exactamente cuál es el mal que nos atormenta. Tenemos que distinguir con claridad qué es lo que nos está pasando para poder hacerle frente de acuerdo a lo que nos ocurre. Denunciar con nombre y apellido a los poderes en el nombre de Jesucristo es la única forma de derrotarlo, porque el hombre más fuerte siempre domina al hombre fuerte. El relato continúa con la idea de los demonios de no ser arrojados al abismo, como dice Lucas, o no salir de la región, como indica nuestro texto en Marcos en el versículo 10. Arriba del precipicio había un hato de cerdos paciendo. El decir que el Señor les dio permiso, así lo indica nuestro texto, parece no decir exactamente la idea que presenta el Evangelio. Hoy los animalistas pondrían muy en duda esta acción que ocurrió, pero no fue Jesucristo quien mandó a los diablos al hato de cerdo. La palabra que debe traducirse dice toleró,
O sea, no les impidió, porque fueron ellos los que no querían precipitarse. Ellos querían ir a algún otro lugar para poder seguir haciendo el mal. Y el Señor toleró su petición, no les impidió, de tal manera que ellos le pidieron entrar en los puercos. Y solamente el Señor le dijo, id. Es aquí donde comienza la segunda transformación, completamente inesperada. Jesús expulsa a la legión de los demonios, pero no simplemente para que el hombre regrese a su estado normal. Legión será expulsado también de la región, lo cual desencadena en un proceso a la inversa. Este hombre, de su estado normal, pasó a la incomunicación, a la soledad, al abandono, a la locura. Ahora, precisamente, de la incomunicación al restablecimiento en la sociedad. Es verdad que el pecado aísla. Es verdad que el pecado te hace estar solo, abandonado. Es verdad que el querer llevar razón o el querer dominar siempre, de alguna manera te va aislando, te va apartando, te va separando. Es verdad que la falta de paciencia, la falta de humildad, el orgullo, de alguna manera nos está arrinconando. Es imposible hasta que no conozcamos exactamente qué está ocurriendo en nuestra propia vida y que seamos capaces de confesar y reconocer cuando empieza la auténtica transformación. Por eso yo pongo muchas veces en mi boca el conocido texto: Señor, analiza mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, porque yo siempre no soy capaz de averiguarlo. Y ve si hay en mí camino de perversidad y muéstrame, Señor, el camino eterno. Realmente tenemos que ser humildes, condescendientes, tenemos que ser sencillos, tenemos que aprovechar el tiempo de la mejor manera. ¿Qué cantidad de tiempo hemos perdido en cosas inútiles, en cosas vanas? De tal manera que nos aislamos, nos separamos, cuando el Señor llama a una sociedad unida, amorosa, que se comprendan, que se amen sobre todas las cosas. No podemos entender algunas circunstancias que rodearon a este hecho de los cerdos. Sí podemos entender que todo este desconcierto produjera tal pánico en la piara, dice el texto, que salieron corriendo y se precipitaron sobre el agua, donde murieron. La extraña escena en la cual la luna derramaba su luz había terminado. Los alaridos aterradores que lanzaba el endemoniado, versículo 5. El pánico que hizo presa de la piara arriba en el precipicio, versículo 13. La carrera alocada cuesta abajo, el chapoteo en las aguas a la caída de los desgraciados animales. Todo esto pinta un cuadro insuperable en su realismo terrible. Y después cayó un silencio súbito sobre ellos, versículo 15. Desde arriba, los pastores que apacentaban lo habían visto todo, tanto lo sucedido en el endemoniado como el resultado en la desaparición de la piara. Desde el principio, cuando vieron al endemoniado, por temor del cual nadie pasaba por allí, que corría hacia Jesús, tiene que haber despertado una expectativa. La gente se quedaron observando con interés qué ocurriría con todo aquello. Ahora, ellos mismos, aterrorizados, salen corriendo en sentido contrario. Precisamente salen corriendo hacia Gadara y por los alrededores contando todo lo que había sucedido. Ya es de mañana. El que había en posesión de espíritus malos e inmundos y privado de su individualización humana, está ahora, dice el texto, sentado, vestido
en su cabal juicio. Ha sido llevado a Dios. Ha sido restaurado a sí mismo. Ha sido invitado a la razón, a la sociedad humana, y todo precisamente por el encuentro con Jesús, a cuyos pies agradecido y humilde se sienta como discípulo. ¿No es este, pues, el mismo Hijo de Dios? Viendo este milagro como un hecho histórico, viéndolo también como un símbolo de lo que ha pasado en todas las edades, ¿no es este el Hijo del Altísimo? ¿No hay ahora en él, bajo la luz de la mañana, la misma calma, la misma majestad de poder todopoderoso, consciente que había al atardecer del atardecer anterior, cuando increpó a la tempestad y calmó el mar? Pero ahora, desde diferentes puntos de la ciudad, habían venido los que habrían sido sobresaltados por las noticias de los guardadores de los cerdos, versículo 14. Todo este revuelo convocó a mucha gente, gente que pudieron ver al loco, que dice el texto, ahora ya estaba en una dimensión completamente diferente. Eso es lo que hace Jesús en la vida de las personas. Aquellas que no están controladas por el Espíritu Santo, aquellas que están poseídas por el mal, o al menos, aparentemente, según uno pueda creer, sin nada que les perturbe. La realidad es que cuando no se tiene a Jesús, es una vida perturbada, una vida incompleta, una vida insatisfecha. No es necesario suponer que la petición que le hicieron a Jesús de que se apartara de su territorio, versículo 17, se debiera solo a la pérdida de la piara de cerdos. Asombroso. Precisamente ahora que podían estar tranquilos, precisamente ahora que podían pasar por aquel lugar sin que nadie les molestase, porque el loco se había curado, es cuando tienen miedo y le piden a Jesús que se vaya, porque la gente quiere seguir viviendo en el mal, se encuentran cómodos en la tranquilidad de que nadie les perturbe, pero están en la oscuridad, en la soledad, en el abandono. La liberación del endemoniado y del peligro que suponía no significaba nada para esta gente. Lo único que ellos lamentaban era la pérdida de los cerdos. Así es como se comportan los materialistas, aquellos que se preocupan más de lo que tienen que lo que pueden tener, teniendo a Jesús en su corazón. Están dispuestos a escoger entre Cristo y los cerdos y prefieren a estos a la persona de Jesús. Alguien dijo que en lugar de ser atraídos a Jesús, se apartaban de él. No veían la misericordia de Jesús, tenían miedo de su poder. Así son las reacciones de los hombres que no están en sintonía con el Señor Jesucristo. En tales circunstancias, y en un sitio así, Jesús no podía haber continuado. Y cuando entró en la barca, el endemoniado curado le pidió humildemente, sinceramente, posiblemente con lágrimas en sus ojos, le pidió que le dejara ir con él. Señor, yo quiero estar contigo, quiero ir contigo al lugar donde tú vayas. No quiero apartarme de lo que ha significado tanto en mi vida, una transformación, una liberación tan absoluta, tan plena. No quiero, Señor, dejar de ir contigo. Versículo 18. Le parecía que no podía dejar el lujo de disfrutar de su felicidad, como si solo hubiera calma, seguridad y felicidad en la presencia del Señor Jesucristo. Cerca del Maestro, lejos de aquellos lugares que le habían ocasionado tantos trastornos. Hermanos, hay que reconocer que hay lugares, hay entornos, hay medios que producen solamente trastorno, desarmonía, luchas, sinsabores, peligros, oscuridades, soledades. Por eso él, que lo había probado todo eso, no quiere apartarse de Jesús. Quiere estar cerca de Maestro, quiere estar lejos de aquello que le había trastornado tanto. ¿Por qué había de privarse de una presencia tan mística, tan preciosa?
precisamente él, que era un desecho entre los suyos, se volvería a ver nuevamente solo, versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado enfermo, endemoniado, en pecado, en soledad, en abandono, en griteríos, le rogaba que le dejase estar con él. ¿Cuántas mejorías habría en nuestras vidas si decidiésemos estar más con Jesús, hablar más con Jesús, disfrutar más de la presencia de Jesús, estar más en armonía con los hermanos, disfrutar más del lujo de ser hechos hijos de Dios? Podría ser el argumento para su petición, posiblemente igual que nosotros, con referencia a nosotros y a los nuestros. Pero el Señor nos asigna la disciplina y también la tarea. El volver, ahora curado, a los suyos y publicar allí, con los suyos, en la ciudad, es más, por lo ancho del distrito de las 10 ciudades confederadas, Decápolis, era lo necesario. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Ve a los tuyos. Es muy importante hablarle a los nuestros. Hoy hay ciertas tendencias de que lo lógico es dejarles en libertad para que ellos escojan. El diablo con guante blanco. No es posible. El árbol hay que encauzarlo desde muy pequeño. Cuéntale a los tuyos lo que el Señor puede hacer en tu vida cuando vives cerca de Él. Cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar, comenzó a hablar, comenzó a predicar. Esta mañana escuchaba un relato cuando el Señor mandó de 2 en 2 a predicar por las ciudades. Hoy se ha perdido bastante de eso, quizá porque los tiempos son otros, las costumbres son otras, pero nos debería enseñar que no debería pasar ningún día sin que tuviésemos oportunidad de decirle a alguien que necesita de la persona de Jesús, que es necesario, y posiblemente la mejor manera de decirlo sea con nuestra propia vida, porque muchas veces, ¿a qué vamos a decir? Si nuestro sonido no es un sonido cierto, nuestro toque de campana es incierto, es inseguro, el rostro no comunica nada, porque no hay nada. Pero qué bueno es que mantengamos una adecuada relación con nuestro Señor. Todos se admiraban. Y más tarde Jesús mismo volvió a esta Decápolis, donde el endemoniado curado había preparado el camino. Hay muy buenas razones por las que Jesús quiso que se quedara. Sería entre ellos un testigo de Cristo, una demostración viviente de lo que Cristo puede hacer con un hombre piltrafa humana, un trapo sucio, puede ser convertido en un gran expositor de la libertad que el Señor Jesucristo da al hombre, de la seguridad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sonó muy triste cuando un ministro de nuestro gobierno dijo, como alguien dijo que serías libre. Qué pena. Él es el primero que nos libre porque no conoce a Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Nuestra gloria nunca debe ser lo que nosotros podemos hacer por Jesucristo, sino lo que Cristo puede hacer por nosotros. La prueba irrefutable de la validez del cristianismo precisamente está ahí, en un hombre nuevo. Este hombre era la primera semilla de lo que con el tiempo llegaría a ser una abundante cosecha.
La gran gloria del cristianismo que posteriormente florecería en el contacto con el genio y la mentalidad griega, comenzó con un hombre que había vivido poseído por los demonios y a quien Cristo curó y a quien Cristo quiere seguir curando. No tienes por qué sentirte solo, no tienes por qué sentirte abandonado, no tienes por qué caminar en la oscuridad. Cristo te ofrece esa libertad. Cristo ofrece que le abrace para poder vivir en una libertad que nunca jamás hayas podido imaginar. Para concluir, vamos a pensar en el texto completo y veamos que el Evangelio tiene como objetivo final efectuar profundas transformaciones en todos los niveles de nuestra vida. En el diálogo que tenemos delante encontramos dos tipos de transformaciones. Se transforma la vida de un hombre y hay un cambio en el orden de la comunicación social y de las relaciones entre los personajes principales. El endemoniado, un insociable por la influencia de Jesús, ha pasado a ser un hombre sociable, un hombre que comunica. Su incomunicación ha pasado a ser comunicación y todo el poder del Señor Jesucristo es el que hace capaz de esta transformación. Por naturaleza, el ser humano es un ser social. La vida humana normal es una vida comunitaria. Por el contrario, el individualismo, el aislamiento, pertenece al pecado y a la muerte. Por eso ese hombre vivía en los sepulcros abandonado. Nadie quería nada con él, curiosamente. Y ese es el pecado, que te aísla, te hace estar solitario, no tiene esperanza, no tiene futuro. ¿No merece la pena? ¿Para qué? Realmente hay que tener cuidado con ese diablo de guantes blancos que te hace estar conforme con lo que no trae paz a tu vida. En el texto que nos ocupa, el Señor llega con un grupo que formaba su pequeña comunidad y se encontraron con un hombre solitario, antisocial, y ellos de alguna manera nos habla de nuestra sociedad. El endemoniado está reducido a un estado animal. Dios quiere sustraer al ser humano de su aislamiento para introducirlo a una nueva realidad en la plenitud de la vida. Saca a este endemoniado como quiere sacarnos a cada uno de nosotros para reintegrarnos a la comunidad social. Nos restaura nuestra capacidad de comunicación y nos reenvía de nuevo al mundo para testificar de él. Tristemente, el pueblo a donde pertenecía el endemoniado tenía ahora la posibilidad de aprovechar esta transformación espiritual y social. Sin embargo, rechazaron la evidencia de una vida transformada, sienten miedo y le piden a Jesús que se marche. Es verdad, hay muchos hogares que no disfrutan de esa libertad porque Cristo no reina, por muchos carteles que pongamos en la puerta. Por mucho que digamos, donde no está Cristo no hay paz. Donde de alguna manera hay guerras, hay conflictos, hay desavenencia, tendríamos que preguntarnos, quizás yo no estoy debidamente relacionado con Jesús. Lo que puede llegar a ser una nueva comunidad quiere seguir siendo una sociedad prisionera, esclavizada, o sea, rechazan a Jesús porque les molesta, no quieren ser transformados. Pareciera que nuestra sociedad quiere seguir manteniendo a la gente en los sepulcros, mejor que tenerla sentada, vestida y en su juicio cabal. Para nosotros, la Iglesia, reconocemos que el cambio es por la obra y gracia de Jesucristo, motivo por consiguiente de alabanza y de adoración. Quiera el Señor, mi hermano, mi amigo, que tú puedas estar sensible para poder entender que Cristo quiere entrar en tu vida, Cristo quiere liberar, Cristo quiere transformar, Cristo quiere cambiar, para que haya alegría, para que haya armonía, para que haya paz y prosperidad. Nada de esto sería posible si tú no te dejases ser transformado por Jesús.
¿Te gustaría seguir diciendo, bueno, yo tengo razón? Cuando realmente estar inmerso en la oscuridad y en las tinieblas, ¿no quisieras abrazar lo que Jesús te ofrece? Quiera el Señor que puedas tener un corazón sensible para poder entender y abrazar lo que Jesús te está ofreciendo. Padre, gracias, porque yo un día, en mi vida comprendí que sin ti nada sería posible. Un día, Señor, decidimos formar una familia donde tú reinases. Y es verdad, Señor, que en algunas ocasiones te hemos abandonado un poco en la esquina. Pero es verdad, Señor, que reconocemos que sin ti no es posible. Reconocemos que tú eres el que da la auténtica transformación, cambio, el que da la auténtica libertad. Y te pedimos, Señor, que analice nuestro corazón, que nos enseñe qué es lo que hay en nosotros que no te glorifique, que nos muestre el camino adecuado para poder andar en tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén, Señor, amén.